Bienvenidos a Grado Cero, mi nombre es Tania Guevara y estamos aquí en las instalaciones de la Gandhi para hablar con la doctora Lourdes Quiroga, quien estará presentando su más reciente obra que se llama Entrevista Clínica y Psicometría. Y bueno, antes que nada me gustaría decir que el libro es muy interesante. Yo no soy del área de psicología y sin embargo me pareció muy clara la forma en la que vas expresando cada paso y cada elemento que se requiere para tener una buena entrevista y una buena sesión. Y bueno, mi pregunta sería primero, tu libro está pensando más que nada en los psicólogos, en la gente que está en esta área, para irlos preparando. Pero, ¿cuál ha sido la impresión, si es que sabes, del público ajeno a estos conocimientos tan específicos? Si crees que su lectura pueda ayudar en algo o... Claro, el libro efectivamente es un libro técnico. De eso no lo podemos negar de ninguna manera. Sin embargo, de eso, aunque tiene tecnicismos permanentemente, es un libro escrito también de manera coloquial, básicamente porque tiene casos clínicos. Los casos clínicos tienen que llevar el discurso del paciente. Uno no puede imponer una palabra, se le permite la palabra al paciente y se expresa tal como el paciente lo dijo. Así que quien tiene interés en las cuestiones humanísticas, obviamente en las cuestiones psicológicas, psicoterapéuticas, mentales, que no cerebrales, que hay una distancia, entonces el libro le puede interesar. De otra manera, no. Efectivamente, tiene un público, o va dirigido a un público mucho más interesado en la psicología, en la psicometría, en el tecnicismo, en todo esto, pero no excluye a los lectores que no tienen esta especialidad. Y bueno, ahorita mencionaste algo del discurso del paciente y a mí me pareció realmente interesante la postura que manejas, en donde dices, bueno, no hay que quitarnos esta idea de la objetividad, como si el psicólogo, el que te está entrevistando, pueda tener una mirada absolutamente imparcial, ¿no? Y tú hablas como de las palabras que se emplean los pacientes, como es un trabajo muy pesado del psicólogo analizar lo no verbal y lo verbal. Y aunque mencionas, haces hincapié que se requiere mucha práctica y con el transcurso de los años vas dominando esta técnica, me gustaría saber tu experiencia, ¿cómo llegaste a este entendimiento de que es algo integral y que involucra mucho más que la teoría, sino que es algo más práctico? Bueno, yo comenzaría diciendo una frase que siempre pronuncio, que es el psicólogo y el psicoanalista deben escoger sus palabras con tanto cuidado como el médico cirujano escoge su bisturí. O sea, las palabras no se andan utilizando a lo loco. Hay que cuidar las palabras, hay que utilizar el discurso del paciente y hay que recordar que el humano habla, a diferencia del animal que se comunica a través de un código de comunicación. El código de comunicación es concreto, no puede mentir el animal, o sea, es simple y sencillamente lo que expresa por medio de una danza una abeja reina aquí, es exactamente lo que expresa en China. No hay diferencia. En cambio, el lenguaje es multisémico, metafórico, simbólico, abstracto. Es otra cosa. Por eso, el lenguaje no sirve solo para comunicar, sino también para no comunicar. El lenguaje tiene doble sentido y múltiple sentido. Son características distintas y de ahí me brinco directamente o camino directamente al asunto de la subjetividad. O sea, una palabra te puede caer muy mal a ti y a mí me cae muy bien. Y me parece que es una palabra muy linda y a ti te cae mal por tu historia, por lo que fuere. Entonces, el humano es falso, que puede ser absolutamente objetivo. Objetivo es un objeto que lo pongo lejos, lo estudio apartándome de él
y punto. Trato de limpiarlo, de poner asepsia, de todo, para poder comprender algo, por ejemplo, de esa mesa, de qué está compuesta y lo que fuere. En cambio, para comprender la mente de una persona, me tengo que acercar. Tengo que hacer un trabajo de observación participante en la cual observo, me pongo un tanto de lejos, pero al mismo tiempo participo y eso me acerca. Eso es enormemente complicado, pero no tengo de otra, porque yo no estoy tratando con un objeto, sino con un sujeto subjetivo. La subjetividad tiene que ver con la distinta mirada que tiene cada uno de nosotros para observar este mundo. Por eso hay gente que le parece que el mundo es malo o feo. Está en realidad proyectando su visión interna, su mundo interno. Y hay quien le parece que el mundo es más bello. Está mirando con otros ojos la misma situación, quiero decir. Y bueno, yo estaba viendo los casos, obviamente, repito, como no soy de psicología, había cosas que escapaban de mi comprensión, pero me pareció muy interesante la manera en la que al final expresas cómo los pacientes mismos, como lo que estamos diciendo ahorita, ocultan la verdad o ni siquiera ya se han autodiagnosticado. Y el caso que pones de ejemplo de la depresión, ¿no? Y dices, este paciente dijo, yo estoy deprimido, entonces ya estás como con una barrera por tratar, y me gustaría saber qué es para ti más complicado o más interesante, encontrarte un paciente que dice, no tengo idea de lo que tengo, o sea, ni siquiera no puedo analizarme a mí mismo, o sea, ni siquiera las cosas más básicas, o alguien que dice, yo estoy seguro que tengo esto, o todo el mundo me ha dicho que tengo tal cosa, y entonces yo asumo que es eso. Es mucho más fácil tratar con un paciente que dice no saber nada de lo que tiene. En realidad sí sabe algo, porque como dicen por ahí los autores psicoanalíticos, hay un saber que no se sabe. O sea, el paciente sabe, pero no sabe que sabe. Es más, el paciente tiene la ilusión de que yo sé, pero yo no sé nada. Porque en realidad el paciente es el que sabe de sí mismo, y yo lo que voy a hacer es acompañar para que él descubra, ¿no? Quite el velo que no le permite mirar su mundo interno. Pero pensar que yo sé más que el paciente es una posición absolutamente narcisista. Sé más técnica, sé más psicopatología o psicodiagnóstico, pero yo no sé más del inconsciente de ningún paciente, absolutamente. Entonces, él llega y le dijeron a alguien, un psiquiatra o quien fuera, le dijo, eres depresivo, eres esquizofrénico. Ahora quitarle esa etiqueta va a ser enormemente complicado, porque dijo, yo ya leí este libro y entonces tengo todo esto, y yo creo que ese paciente, quién sabe si tenga todo eso. De lo único que estoy segura es de que si dice, tengo toda esta sintomatología, estoy segura de que sabe leer bien, nada más. De todo lo demás no estoy segura que sea esquizofrénico o melancólico o bipolar, eso yo no lo sé. Y me parece que tenemos que rebasar el diagnóstico, porque si no rebasamos el diagnóstico no vamos a llegar a ningún lado. Está etiquetado el paciente, no sirve para nada. Lo que sirve es que diga cómo se está sintiendo, eso es lo más importante. Y que haya un analista dispuesto a escuchar lo que el paciente dice y lo que el paciente no dice. Porque hay cosas que el paciente no dice y que uno tiene que escuchar. Y hay silencios elocuentes, mucho más elocuentes que una palabra. Es lo que, mientras estaba leyendo la introducción, o sea, me quedó muy claro el doble, triple trabajo que tienen, porque decías las pausas, si hay una pregunta que no se atreven a contestar o que están dudando o la contestan de un modo que podría no ser el que se espera para esa pregunta, es un trabajo hermenéutico el que hace. Y me gustaría también saber, por ejemplo, esta parte previa a la vida, ¿no? Porque estaba viendo uno de los elementos es sobre si había algún problema mientras la madre estaba embarazada, si sabe de algún caso familiar, pero todo es un estudio muy cuidadoso de los antecedentes, no solamente personales, sino orgánicos. Y no sé, hay casos que has encontrado casos como muy, de todos los que presentas en el libro, ¿cuál te parece más complicado? Bueno, definitivamente hay un caso de refugio con una situación muy grave a una edad que para que aparezca la psicosis realmente es complicado. Ah, la que esté. Sí, es así, con una paranoia grave,
no es común a los 40, es común antes. Ese es un caso verdaderamente complicado, requirió tratamiento mixto, necesitaba también a un psiquiatra, necesitaba el apoyo familiar, otras cosas distintas a tratar a un neurólogo, es muy diferente. A mí lo que me parece es que lo que nosotros los psicólogos y los psicoanalistas tenemos que ver no es nada más el órgano, por eso están los médicos que observan el cerebro y no la mente. Nosotros lo que tenemos que plantear no son herencias, sino identificaciones. Claro está que si es necesario que el paciente, si el paciente está diciendo tengo mucho dolor de cabeza y tengo mareos y la vista se me nubla, hay que ir a un neurólogo, eso sin dudar, hay un soma que cuidar, hay que ir al médico. Pero indudablemente una vez que el médico ha dicho, ok, acá no hay nada médico, ¿no? El médico acostumbra a decir, no tiene nada, vaya al psicólogo. Bueno, si alguien no tiene nada, que se vaya a su casa, no al psicólogo, ¿no? Algo mental debe tener. Pero si este paciente tiene algo mental, entonces tenemos las manos libres para poder comprender algo del mental psíquico, ¿no? Y podemos dejar el órgano atrás porque el médico ha dicho que ahí no hay nada. Entonces nosotros podríamos hablar no de herencia, sino de identificación. Y entonces tenemos un padre que actúa de ciertas maneras y luego el hijo actúa de maneras similares. Pero esto dirás, bueno, eso es imitación. Perdón, no, la imitación es consciente. La identificación corre por el lado del inconsciente. Y a veces me identifico con situaciones que ni siquiera quisiera. Por ejemplo, a alguien le pueden decir, caminas o hablas como tu madre, y dice, ay, qué horror, porque eso me chocaba. Si fuera consciente, no lo haría. Pero lo hago porque es inconsciente y no tengo control, ¿no? O sea, las pasiones que provienen de lo pulsional son más fuertes que la razón que busca dominarlas. Por lo tanto, es así, me voy, pues, ¿no? Y no tengo, por eso es tan vacuo pensar que echándole ganas, no sé qué quiere decir eso, pero voy a lograr algo. Es como decir, bueno, tienes hepatitis, pues échale ganas. Bueno, o voy al médico o me muero. O deja pasar el tiempo, ¿no? Es muy fácil, ¿cómo? Si es una enfermedad mental, ni es solo de tiempo, ni es nada más de echarle ganas. Además, un deprimido no tiene ganas, o sea, no tiene nada que echarle, ¿no? Así que la enfermedad mental es mucho más grave, mucho más compleja, requiere mucho más atención de la simpleza del discurso tanto vacío, otro tanto coloquial. No se quiere tomar en cuenta que la mente existe, aunque no se vea, aunque no se toque, ¿no? Porque si lo que no se ve no existe, pues el Titanic no se hubiera hundido. Porque todo lo que no se veía abajo, eso lo hundió, no el pedacito de hielo de ahí arriba, ¿no? Y bueno, para terminar por cuestiones de tiempo, me gustaría saber, bueno, ahorita mencionas un tanto con humor, bueno, tomándola con un poco la falta de atención que se le toma a los problemas psicológicos, y me gustaría saber cuál es tu opinión con respecto a la situación en México, porque bueno, si el sector salud en general tiene como muchas deficiencias, ¿cuál es el estado en el que se encuentra la psicología, bueno, con tu estudio? Uy, es un problemón. Es un problemón porque en México, país eminentemente católico, la verdad es que la gente va más a los confesionarios que a los consultorios psicológicos, ¿no? Así que es un problema. Ese es uno, ¿no? Simplemente pensar que pedir una ayuda así general, la ocurrencia de algún milagro, no sé, muchas cosas. Se puede ir a los chamanes, a brujos, a muchas cosas, pero se considera aún